Hola, mi nombre es Luis Augusto Muñoz Gómez y en esta videocápsula exploraremos uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, los derechos humanos. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Dice que son aquellas facultades inherentes o prerrogativas a toda persona por el simple hecho de ser humanos o de existir, que nos permiten vivir con dignidad, libertad e igualdad. Conocer su origen y evolución es crucial porque nos permite comprender cómo hemos construido una sociedad mucho más justa, entender un poco de los errores de nuestro pasado y valorar las libertades de lo que hoy disfrutamos. Además, nos ayuda a reconocer que los derechos humanos son el resultado de siglos de luchas y reflexiones que continúan vigentes. Acompáñanos a descubrir esta historia. Comencemos con el contexto mexicano. Las condiciones sociales y políticas que propiciaron el reconocimiento de los derechos humanos en México tienen sus raíces en los movimientos sociales e históricos. Durante el periodo colonial y el porfiriato existían profundas desigualdades sociales, la concentración de la riqueza y de la tierra en pocas manos, las condiciones materiales explotadoras y la ausencia de garantías individuales básicas. Estas generaron el caldo de cultivo para la rebelión. Los movimientos sociales jugaron un papel fundamental. La Revolución Mexicana de 1910 y de 1917 fue el catalizador que transformó estas demandas en derechos concretos. Igual podemos hacer mención posteriormente del movimiento estudiantil de 1968, que representó la primera gran movilización de la sociedad civil por los derechos humanos y civiles aquí en México, marcando un antes y un después en la conciencia nacional. La Constitución de 1917 constituye un hito trascendental. Fue promulgada el 5 de febrero por Venustiano Carranza y podríamos decir que fue revolucionaria a nivel mundial porque se convirtió en la primera constitución en la historia en incluir los derechos sociales en su texto. Mientras otras constituciones se limitaban a derechos individuales y políticos, México incorporó cosas en su constitución de 1917 como derechos laborales, educativos y agrarios. Los artículos 3, 27 y 123 establecieron respectivamente el derecho a la educación, la propiedad de la tierra y las garantías laborales. La evolución del reconocimiento de los derechos humanos en México ha sido un proceso continuo y bastante arduo. De la Constitución de 1917 a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 por el caso Radilla, México ha ampliado el catálogo de los derechos reconocidos, incorporando cosas como perspectivas de género, los derechos de los pueblos indígenas y la protección de grupos vulnerables. Actualmente el artículo primero constitucional establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, teniendo la misma jerarquía. Ahora hablemos un poquito sobre los antecedentes internacionales que forman el concepto moderno de derechos humanos, ¿no? Y podemos incluir entre estos a la Carta Magna de 1915. Esta fue firmada el 15 de junio por el rey Juan de Inglaterra, el rey John. La Carta Magna o la Magna Carta fue un punto de inflexión en la historia de los derechos humanos. Este documento impuso por primera vez limitaciones por escrito de la autoridad del rey en materia fiscal y estableció que ningún hombre libre sería arrestado o detenido sin un juicio justo. Aunque sus alcances son limitados, sentó las bases del constitucionalismo moderno. Posteriormente, podemos también mencionar otro documento que es la Petition of Right de 1628. Esta fue aprobada el 7 de junio. Este documento constitucional inglés estableció protecciones individuales específicas contra el Estado. Reconocía 4 principios fundamentales. No hay atribución sin consentimiento del Parlamento, no hay encarcelamiento sin causa y no se puede alojar soldados en casas particulares y menos imponer una ley marcial en tiempos de paz, ¿no? Igual podemos mencionar el siguiente documento importante que sería el Bill of Rights, ¿no? Igual en inglés, ¿no? De 1689. Y podemos decir que este consolidó los principios parlamentarios, elecciones libres y la libertad de expresión dentro del Parlamento, conocido hoy como soberanía parlamentaria.
estableció el derecho de los súbditos a hacer peticiones al rey y prohibió los castigos crueles e inusuales. Ahora también podemos ver la independencia o la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ¿no?, de 1776, en donde dice, en su texto, dice: todos los hombres son creados iguales, y hablaba sobre derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Este documento influyó profundamente en el pensamiento liberal y los movimientos independientes de Latinoamérica. De igual forma, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, heredera de la Revolución Francesa, su gran legado, también establecía que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, y definió como derechos naturales e imprescindibles la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. También garantizó la libertad de pensamiento y expresión. Aquí podemos encontrar también que está la primera generación de los derechos humanos, ¿no?, como ya se habían mencionado en otras clases, ¿no? Posteriormente podemos también mencionar como uno de los documentos importantes en cuanto a derechos humanos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ¿no? Esta fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948 en París. Este documento establecía por primera vez un estándar universal para proteger la dignidad humana, concepto también primordial, ¿no? Con sus 30 artículos establece que los derechos humanos fundamentales deben protegerse en todo el mundo, y ha sido traducida a muchísimos idiomas. Podemos decir que fue la respuesta directa a la barbarie que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, ese gran retroceso. Entonces viene la pregunta, ¿no?, ¿cómo influyeron estos acontecimientos en el sistema jurídico mexicano? El constitucionalismo mexicano bebió directamente del liberalismo, ¿no? La Constitución de 1857 y la de 1917 incorporaron estos principios liberales francés y anglosajón, que son la división de poderes, el federalismo, las garantías individuales y el amparo, ¿no?, como mecanismos de protección hacia los abusos que podrían generar los estados, ¿no? La Declaración Universal de 1948 tuvo un impacto particular en las reformas constitucionales mexicanas posteriores, especialmente la reforma de 2011, que elevó los tratados internacionales al mismo nivel que la Constitución, gracias al ya mencionado caso Radilla, ¿no? Para concluir, reflexionemos esta pregunta: ¿por qué los derechos humanos siguen siendo fundamentales en el México actual? Los derechos humanos continúan siendo esenciales porque, a pesar de los avances normativos, en la práctica y en la realidad material seguimos enfrentando desafíos enormes, ¿no? Sigue habiendo una gran desigualdad económica, un estado de violencia en algunos lugares, discriminación, impunidad, corrupción y violaciones sistemáticas a las garantías fundamentales. En México persiste la pobreza extrema, la corrupción, ¿no?, contra defensores de derechos humanos, periodistas y mujeres. Estos derechos no son solo principios abstractos, o no deberían de serlo solo de manera formal, sino deberían ser herramientas de lucha y de transformación social. Además vivimos otros retos, ¿no?, como son la migración, el cambio climático, ¿no?, ya hablando de generaciones posteriores de derechos humanos, ¿no?, segunda y tercera generación de derechos humanos, la inteligencia artificial y la nueva tecnología que todavía se está considerando, ¿no?, si entrarían en la cuarta generación, y plantea preguntas inéditas sobre la dignidad humana que requieren respuestas basadas en derechos humanos y su aplicación material. Conocer la historia de los derechos humanos nos compromete a defenderlos, ampliarlos y hacerlos realidad para todas las personas. Como decía uno de los lemas del movimiento estudiantil del 68, seamos realistas, hagamos lo imposible. Los derechos humanos son ese imposible que debemos hacer posible cada día con nuestros pequeños actos. Muchas gracias.